Muy bien, buenas tardes, ya buenas noches, hermanos queridos de la iglesia Steamtown del Instituto Bíblico Biblos. Es para mí un placer, un honor y una bendición el poder volver a estar con ustedes, hermanos, para poder seguir aprendiendo y estudiando acerca de lo que Dios tiene. Hemos estado reunidos ya casi un año viendo pues panorama bíblico, panorama doctrinal, que nos ayuda a mantener, a crecer en el conocimiento que Dios tiene y que se ha revelado en la Biblia. Muy importante todos estos temas que hemos podido ver en los meses pasados. Ahora, para completar, es necesario coronar todo este estudio con conocer uno de los grandes propósitos de Dios para la humanidad, que es el llegar a una humanidad que conozca de Dios y que pueda ser salvos de esta condenación creada por la caída del hombre por medio de lo que Él nos ha enseñado en lo que es evangelismo. Este tema que vamos a enseñar, hermanos, que vamos a aprender durante este tiempo, este curso se llama evangelismo, ¿no? Es un tema complementario, es un sector de un tema completo que forma parte de lo que es evangelismo, discipulado, misiones y fundación de iglesias. En realidad, esto es un paquete completo. Lo que vamos a estudiar en estos tiempos, en este tiempo que aperturamos hoy, es con respecto a la base, al fundamento de todo este programa en conjunto, que es el evangelismo, ¿correcto? Pero como te repito, es parte integral de un grupo, digamos, de un curso completo que abarca tres aspectos. Todos son importantes: el evangelismo, el discipulado, las misiones. Y esos tres se coronan al final con lo que se conoce como fundación de iglesias, que es parte de este compromiso global del propósito de Dios. Pero nosotros estamos enfocados en esta primera parte que es el evangelismo. Hermanos, es para mí un gozo, como repito, y un placer volver a estar con ustedes, hermanos, y poder compartir este tiempo. Quiero anunciarles que estas clases son grabadas y van a ser corridas. Usted, si desea, puede parar para hacer un break, pero son corridas, va a tener duración de 1 hora aproximadamente. Así también quiero anunciar, después que hemos subido a la plataforma tres, tres documentos que quisiera que ya los estén bajando y poder leer. Bueno, uno de ellos es lo que contiene el curso, ¿no? El curso en sí que vamos a tener, que se llama Evangelismo, el compromiso cristiano. Vamos a ver en él algunas verdades esenciales, lo que es la iglesia y su misión, lo que es la gran comisión. Vamos a ver las bases bíblicas del evangelismo. Vamos a ver también definición, qué es evangelismo, los principios generales de la evangelización, las verdades básicas del evangelismo, señales de una verdadera evangelización, conversión, la consolidación también, algunos errores en el evangelismo también. Vamos a poder ver también en el transcurso del tiempo lo que es los falsos evangelios. Y al final vamos a tener un programa de métodos de evangelismo. Hermanos, esto es crucial. No se trata, queridos hermanos, de tener un conocimiento de lo que es el evangelismo. No se trata solamente de saber. Nosotros, como te dije antes, hemos pasado ya tiempo estudiando panorama bíblico, porque es importante que conozcamos a través de esta gran mega narrativa de la Biblia que hemos podido ver y conocer a un Dios soberano,
un Dios que crea, un Dios que redime, un Dios que tiene el control sobre la humanidad, un Dios que completa sus promesas trayendo a Cristo como el Salvador, etc. Y toda esta mega narrativa de Dios hemos podido ver el gran plan redentor que Dios ha tenido desde los principios de la creación y desde antes, ¿correcto? Y es importante haber conocido esto. También hemos visto que es importante conocer las doctrinas fundamentales, cristología, soteriología, antropología, lo que es la Biblia, etc. ¿Por qué? Porque debemos estar fundamentados en el conocimiento de los apóstoles y en la piedra angular de Cristo. La Biblia dice, Pablo en sus cartas, ¿no? Ruego, hermanos, que estén llenos del conocimiento de la verdad. Entonces, es importante que un cristiano conozca la Biblia, las doctrinas fundamentales. Pero es también un aspecto elemental, hermanos, el hecho de no solamente saber, sino conocer los propósitos de Dios. Y uno de ellos, este propósito de Dios, es el de alcanzar al hombre caído. Y no solamente es un querer saber de estas cosas, hermanos. Nosotros como creyentes no debemos solamente, existe el evangelismo, es necesario el discipulado, sí es necesario las misiones. No, no solamente voy a saber qué cosa es un evangelismo, cómo ser, cuáles son los principios, no solamente voy a saber cómo discipular, sino esto es para que lo llevemos a la práctica, hermanos. Todos, todo cristiano. Y ahora, cuando empecemos a estudiar, el día de hoy vamos a ver una introducción general a lo que es el curso, porque quiero dejar las bases primordiales de los propósitos de Dios, hermanos. Dios realmente, cuando lo estudiamos en la Biblia, le ha placido salvar al hombre. Podía no haberlo hecho, pero Él decidió hacerlo por medio, ya sabemos nosotros, de la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero esa obra redentora que Él llevó a cabo y Él la ejecutó, dejó una gran comisión para todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador. No solamente estableció un cuerpo especial, una iglesia, una congregación, no solamente quiso el tener para ser salvos y ya, no, Él preparó a su iglesia para que sea ella el instrumento de llevar el alcance de la salvación a todas las personas. Él escogió que Él sea el hombre, el creyente, la iglesia, el cuerpo que conlleve el mensaje de salvación. Por eso, hermanos, es importante no solamente saber lo que Dios tiene en cuanto a este plan de salvación por medio del evangelismo, sino es necesario que nosotros despertemos como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, querido hermano, no estoy diciendo la iglesia local, el pastor, los líderes. Hay ellos que hagan y que programen y que hagan todo lo que tengan que hacer. No. Cuando hablo de iglesia, estamos refiriéndonos a todo el cuerpo de creyentes. Todos nosotros y todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, somos responsables, somos los instrumentos de Dios para llevar a cabo su plan del Señor. A Él le ha placido que seamos nosotros los que llevemos este mensaje de salvación. Entonces, ahí está. Entonces, este curso está para esto, para despertar en nosotros no solamente el conocimiento, sino motivarnos a poner en práctica lo que el Señor quiere. También quiero anunciarte, pues, que, como te dije antes, si no me equivoco, hay un libro que se les ha subido. El autor lo tenía por aquí apuntado. En la plataforma hemos subido, no lo tengo ahorita el nombre. Bueno, está en la plataforma de Classroom. Ahí está el libro que tienen que estudiar. Acá lo tengo, hermanos. Se llama
El plan maestro de la evangelización, ¿no? Por Roger Coleman. Bájenselo, está en su plataforma y comiencen a leerlo porque es un libro muy interesante, hermanos, que nos enseña, ¿no? Ahí, aunque lo vamos a ver también en el transcurso del curso, pero nos enseña cómo el Señor Jesús llevó a cabo, ya que Él es nuestro perito maestro y nuestro ejemplo y a seguir, Él tiene un plan evangelístico y cómo llegó. Está formado por ocho capítulos en los cuales vamos a verlos ahora más adelante acá en el curso también. Y habla después de cómo es que el Señor Jesús lleva a cabo, nos da un ejemplo de lo que es un evangelismo, hermano. Muy interesante ese libro, por favor. Bájenselo y comiéncenlo a leer. También le hemos hecho llegar una separata que tiene como 60 páginas, pero también es importante que comiencen a leer, porque en esta separata vamos a encontrar mucho de lo que el curso que vamos a ver acá, pero un poco más ampliado y específico, ¿no? Entonces, porque aquí vamos a ver más que nada conceptos generales, vamos a hacer aplicaciones en cada slide del PowerPoint, vamos a leer algunos pasajes bíblicos muy importantes, pero en esta separata pues vamos a contiene un poco más ampliado acerca de lo que es el evangelismo, las facetas y cómo prepararnos para evangelizar, hermano. Porque, como te repito, este curso no va a quedar como una sola idea intelectual. Este curso es para que tú y yo aprendamos y lo pongamos en práctica. ¿Ok, hermanos? Bien, entonces vamos a ver ahora, hermanos queridos, lo que es el curso de evangelismo. Vamos a orar para entregarle a Dios este tiempo. Señor Dios, gracias Dios por este tiempo que nos das de poder aprender acerca de tu misión en la tierra, de tu obra redentor y que te ha placido a ti escoger a tu iglesia para que seamos los instrumentos de llevar a cabo el mensaje de salvación. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender lo que tú tienes y lo que quieres de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a empezar, como te digo, el día de hoy, una parte bien introductoria de lo que es este curso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un pasaje, ahí está en el PowerPoint, dice Hechos 13:47, así nos lo ha mandado el Señor, dice, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Correcto? Hermanos, Dios le ha placido, como te dije antes, que nosotros seamos la luz que lleve el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso te dije antes también que el evangelismo forma parte integral de un grupo, de un temario que forma parte del evangelismo, discipulado, misiones y fundación de iglesias, ¿no? Es todo un paquete, digamos, que está comprendido en esta gran comisión dada por el Señor. Lo que nos aboca ahora, como te digo, es la parte introductoria que es acerca del evangelismo. Hermanos, cuando tú lees Apocalipsis, así si es que ya no lo has leído, Apocalipsis capítulo 7 del versículo, acá lo tengo apuntado, hermanos, a partir del versículo 9, hay un pasaje, este pasaje me ha motivado mucho a ver lo que es evangelismo y misiones, hermanos, porque miren lo que dice. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz, la salvación es de Jehová. Hermanos, este capítulo 7, este versículo está hablando de las almas salvas que están frente a Dios, alabándolo y glorificando. Y yo me preguntaba, ¿algún día esto va a ser
realidad y vamos a estar delante del Señor. Y me pregunto, como debes de preguntarte tú, ¿cuántas de estas personas que alaban al Dios creador y van a estar en su presencia han sido conducidas a la presencia del Señor Jesucristo gracias al que tú le predicaste el Evangelio? ¿Cuántas personas, me pregunto yo, para no satisfacción personal, no para enorgullecerme, sino para la gloria de Dios, todo esto, pero o no hay nadie que yo lo haya conducido a los pies de Cristo? De repente soy un creyente que caliento bancas, soy un creyente frío. No, hermanos, debemos motivarnos a ser eh, eh, las personas, los encargados de llevar a cabo este plan hermoso de Dios de salvar a las personas. Gracias a Dios que a Él le ha placido usarnos a nosotros. ¿Ok? ¿Pudo haber usado ángeles? No. Pudo haber usado otro medio, pero Él ha placido que sea su iglesia la encargada de ministrar este ministerio. Muy bien. El curso, hermanos, está diseñado con el propósito de que la iglesia, como cuerpo de Cristo, y otra vez repito, al hablar de aquí de que la iglesia como cuerpo de Cristo, no me estoy refiriendo únicamente al pastor y a los líderes. Me estoy refiriendo a la iglesia como un todo, es decir, todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, estemos bien fundamentados en los principios bíblicos de la gran comisión y pueda llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado, de conducir a los perdidos a la salvación que es en Cristo Jesús. Y ahí está claro, para esto es este curso, hermanos, para que estés bien fundamentado, tú como creyente, yo como creyente y cada uno de estos hermanos de aquí, del Instituto Bíblico Biblos y de la Iglesia Stinton, que estemos bien preparados, ¿no? Para llevar a cabo la gran comisión, que es una tarea encomendada por Dios a cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, para eso está este curso, hermanos queridos, del evangelismo. Es un curso de entrenamiento básico y está especialmente formado para capacitarnos a cada uno, hermanos, en el contexto grupal, para que de manera sencilla, confiada, comparte el Evangelio con amigos, con familiares, con desconocidos. Y vamos a ver ahora en el desarrollo del curso, pues hermano, cómo hacerlo, cómo empezar, por quién empezar y todo esto. Pero es necesario que lo hagamos, que nos capacitemos, hermano. Hay veces pensamos, sí, yo ya sé, tengo que predicar el Evangelio, pero vamos a tener los aspectos bíblicos, vamos a tener una manera más sencilla y confiada para poder compartir el Evangelio. ¿Ok, hermanos? Entonces, como dice ahí, nos vamos a entrenar. Pero déjame decirte algo, que este curso comprende tres aspectos importantes. Uno que es la enseñanza. Entonces, lo que vamos a ver en estos días, todos los lunes, vamos a estar viendo lo que nos enseña la Biblia y cómo capacitarnos para llevar a cabo este ministerio de la evangelización. Pero también el curso necesita no solamente la enseñanza teórica, sino tareas, hermano. Entonces, la tarea que tienes tú como miembro del Instituto Bíblico y como creyente y como parte y como miembro de una iglesia, debes de tener una tarea. Tú mismo vas a tener que poner en práctica, hermanos, poner en práctica estos conocimientos, estudiar, repasar, memorizarte, prepararte y tienes que comenzar a practicar. Yo les pido, hermanos queridos, que esto no quede en teoría una vez más, sino que tiene que haber una aplicación de lo que estamos aprendiendo. Motívate, motivémonos, Señor, hermanos,
a poner en práctica todo lo que nos ha encomendado el Señor. Entonces es enseñanza, tarea y un entrenamiento constante. Comienza a entrenarte, comienza a practicar, comienza a medida que vamos aprendiendo y avanzando en lo que es este curso, tenemos que ir comenzando a practicar en nuestra vida cotidiana y poner en práctica todo lo que aprendemos, hermano. ¿Ok? Muy bien. Hay una importante diferencia entre desear alcanzar a los perdidos y amar a los perdidos. No tomes este curso, no quieras aprender solamente por decir, bueno, es necesario saberlo, pues, ¿no? Hay que alcanzar a los perdidos, ¿cómo se hará? No, porque esto es necesario, alcanzar a las personas perdidas, sí, pero de una forma, hermanos, no simplemente como actividad. No, hay que hacerlo porque ya el pastor nos dice, ya pues no nos queda otra. No, tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, porque la idea fundamental del evangelismo es el amor, hermanos, a los perdidos. Él nos amó, Él se entregó, Él dio su vida por rescatarnos. Ese mismo amor, dice en Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Correcto? Y si yo tengo el amor derramado de Dios en mi corazón, tiene que fluir. El amor de Dios que ha sido derramado en mí no puede quedar en mí. Tiene que ser derramado. Tiene que empaparme. Yo tengo que empaparme de ese amor y proyectar ese amor. Entonces ahora quiero que veas las cosas diferentes. Quiero que veas a las personas que aún no conocen a Cristo, pero no como una actividad eclesiástica, no porque el pastor te lo ha pedido, sino porque es una necesidad el amar a los perdidos, hermano. A veces para nosotros es difícil. ¿Cómo voy a amar yo a esa persona, al otro que toma, al alcohólico, al drogadicto? No, es al ateo. No miremos su apariencia, porque nosotros éramos también igual de perdidos. Y Cristo murió y un día pusimos nuestra fe. Ahora nos encarga el Señor, por amor a los perdidos, llevar su evangelio. Una persona que solo desea actividad, tarde o temprano perderá el interés y se irá a hacer otra actividad, si él o ella no ama a las personas de manera en que Cristo lo hizo. Entonces, hermanos, no lo hagamos una vez más por activismo, hagamos porque realmente debemos amar a las personas, al perdido, ¿correcto? El evangelismo es amor, amor en acción, hermanos. En Marcos 12, 30, 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermano, miren lo que dice la segunda parte. Y amarás a tu prójimo. ¿Qué significa eso? ¿Amarás al creyente? No, el prójimo es todo, todos. Todos somos nuestro prójimo, creyente o no creyente. Y entonces tenemos que amar. Y por amor tenemos que alcanzar a estas personas, hermanos. Entonces, cambiemos. Pablo también en una de sus cartas dice que es necesario cambiar nuestro entendimiento. Creo que es Romanos capítulo 12, ¿no? Que cambies tu manera de pensar. Por ahí empieza, hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Quiero leértelo bien, hermano, para que no tengamos dudas. Dice así en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que vuestro culto racional. Miren el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Todo está aquí, hermanos. Tenemos que empezar por cambiar nuestro entendimiento y ahora asumir que el inconverso, las personas que no tienen a Cristo, que tengo que amarlas, se están perdiendo y necesitan del Evangelio. Y no porque soy yo,
Pancho o porque somos el gran teólogo, o no, no, porque amo a las personas y yo soy un heraldo del Señor, soy un embajador del Señor, soy un siervo y ahí estoy para llevar su evangelio a los perdidos, hermano. Es necesario amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, cuando comencemos a amar al prójimo, el, 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 el sabor del evangelismo te va a entrar y vas a querer compartir con las personas. Como te dije antes al principio, cuando en Apocalipsis vemos esa gente que vestidas de blanco alabando al Señor, esos son los salvos que han conocido a Cristo como su Salvador, porque escucharon el Evangelio, hermano. Entonces, es muy importante que cambiemos nuestra actitud. No colaboremos con el pastor para hacer una actividad simplemente, sino que lo hagamos por amor a nuestro prójimo. ¿Ok? Ok. ¿Cómo empieza todo esto, hermano? La Biblia es el libro más sorprendente que jamás se haya escrito y es digna de ser leída y estudiada. Ya lo hemos hecho en los cursos anteriores, ¿no? Hemos conocido los libros, hemos estudiado su gran tema y conocemos la gran historia, ¿no? La gran historia de la redención, que de Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos da un vistazo, nos da un completo narrativa de lo que es la gran historia de la redención en Cristo Jesús. Y esta gran historia, los libros están profundamente atraídos por ella, ya que la historia trata de la necesidad universal y eterna, y a la vez ofrece la provisión satisfactoria para esa necesidad. El ser humano tiene una gran necesidad. ¿Cuál es? La salvación. Sabemos la historia. Realmente es una historia que la Biblia nos habla, es una historia de la esperanza, hermano, que revela la provisión única de Dios en su plan para traer esperanza eterna a personas de todos los tiempos y lugares. Entonces, ¿dónde encontramos todo esto? En la gran mega narrativa de la Biblia, hermano. Por eso era importante que primero ustedes tenían que conocer la importancia de los libros, la importancia de la doctrina, para que entendamos, comprendamos la gran obra que el Señor Jesús quiere realizar. El Dios Todopoderoso ha hecho una gran obra redentora, ¿correcto? Y es necesario que conozcamos esa necesidad, ¿no? Y trae esperanza esta obra, ¿no? Esta gran historia, trae esperanza para todos los hombres. Vamos a ver algunas verdades esenciales, hermanos. Verdades esenciales. ¿Qué nos referimos con esto? Primero, Dios, ¿correcto? En la Biblia, que hemos visto ya anteriormente, en la Biblia aprendemos que existe un solo Dios verdadero, ¿correcto? Correcto. Que es eterno, es santo, que Él es el Creador todopoderoso, que es juez justo y que somos responsables ante Él. ¿Cierto? ¿Cree usted eso, hermano? Sí, definitivamente. Entonces, la Biblia nos enseña que hay un Dios creador desde el principio, hermanos. Vemos Dios, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra de frente. No trata de demostrarnos la existencia de Dios, sino que ya fehacientemente declara, Dios creó. Y a través de la Biblia vemos que el énfasis, si bien la gran historia era la historia de la redención, vemos que el énfasis y por donde respires la Biblia, vemos la gran soberanía de Dios. Un Dios soberano que crea, un Dios soberano que redime, un Dios soberano que tiene el control sobre la humanidad y sobre los pueblos y sobre las naciones, un gran soberano que da pactos y promesas de redención, un gran soberano que y así vemos toda la Biblia acerca de este Dios soberano. Y esto lo tenemos que creer, ¿cierto? Cierto. ¿Qué más conocemos acerca de los hombres? En la Biblia encontramos, aprendemos que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿correcto? Somos amados por Dios y que le debemos toda nuestra completa obediencia,
¿correcto? Y Dios creó a Adán y Eva a su imagen, semejanza, y estábamos manifestando la gloria de Dios. Y entonces el plan de Dios era que Adán y Eva se multiplicaran en la faz de la tierra y la faz de la tierra se llene de la gloria de Dios, porque íbamos a ser imagen y semejanza perfecta de Dios, no de divinidad, eso está claro, pero su imagen limpia, pura, iba a ser un reflejo en todo el ámbito de la tierra, de la creación. El hombre tenía esa tarea. Y aún así, el hombre en desobediencia, ¿no? Sigue siendo amado por Dios. Claro que ya no tenemos esa comunión, hablando de la raza humana, ¿no? Caída. Entonces en la Biblia conocemos a Dios, conocemos al hombre que ha sido creado por Dios. ¿Qué más conocemos? Conocemos acerca del pecado, ¿correcto? En la Biblia aprendemos que hemos pecado contra Dios y que merecemos su justo castigo. ¿Es verdad? ¿Cree usted eso, hermano? Sí, porque está en la Biblia. De ahí nomás. En la Biblia, hermanos, cuando Dios se manifiesta en los dos capítulos, solamente nos habla de Dios mismo como Dios, ¿no? Él es el creador, Él hizo esto, separó cielo, tierra, estrellas, ¡boom! Una vez que crea al hombre, a partir del capítulo 2 al final hasta Apocalipsis, que buenamente habla de su regreso y de Dios de la gloria, toda la Biblia habla Dios acerca de la humanidad. Habla del hombre y vemos cómo se desarrolla la humanidad, cómo el hombre perverso y caído, pero Dios manteniendo una línea fiel y Dios ofreciendo salvación y haciendo el arca y hablando con Abraham, creando un pueblo especial para que sea luz y sea como sumo sacerdote, porque ese fue el plan de Dios inicial, que Israel sea su luz, su sacerdote, y lleve el evangelio, y lleve las buenas noticias, y sea luz al mundo. Pero Israel, en su ceguera espiritual, ¿no? Que negó como nación, ¿no? Porque han habido muchos judíos que han creído, pero como nación rechazó la venida del Mesías, ¿no? Y vemos a través de cómo Dios va a los gentiles, etcétera, etcétera. Pero el pecado que se introdujo trajo como consecuencia separación, muerte, ceguera espiritual, muerte eterna, muerte espiritual y muerte física y un montón de consecuencias. La Biblia también nos enseña acerca de la muerte, ¿no? En la Biblia aprendemos que todos debemos enfrentar los juicios de Dios, hermanos. Desde Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Los sacó del paraíso, les dijo, ahora trabajarás y cardos y espinos, a la mujer te dolores de parto, y prometió condenar el juicio. Y Dios tuvo que dar un paso atrás, ¿no? No podía este Dios santo, santo, santo estar otra vez ya en unión con un hombre pecador, ¿no? El hombre peca y está condenado a muerte. En la Biblia aprendemos que todos debemos enfrentar el juicio de Dios y que no podemos escapar de esto. ¿Lo creemos? Sí, lo dice la Biblia. ¿Qué más habla? En la Biblia aprendemos que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la vida eterna. Entonces, una vez que el hombre cayó, ya desde Génesis también Dios prometió lo que se conoce como el protoevangelio en Génesis 3:15, ¿no? Ahí está la promesa de un Salvador, la primera mención de que Dios quiere salvar a esta raza humana caída y prometió que la simiente será la que sea el encargado de esto. Y a través de la historia de la Biblia conocemos pues quién es la simiente de la mujer, Jesús, que vino a cumplir este propósito. Es decir, hermanos, que desde un principio Dios está buscando la salvación del hombre. ¿Ok? Entonces, esto del evangelismo no es nuevo, no es por último, no es a partir de Cristo, nomás siempre ha estado en el corazón de Dios el buscar al perdido,
el que el perdido vuelva a los caminos de Dios, ¿no? Y lo vemos a través del arca de Noé. ¿Por qué Dios construyó? Es una figura de Cristo para que la gente se salvara. Entonces iba a venir el juicio y este juicio iba a traer consecuencias porque Dios tiene que juzgar el pecado porque Dios es justo. No, sabemos que Dios es amor y nos gusta predicar que Dios es amor y siempre predicamos que Dios es amor, pero también tenemos que predicar que Dios es justo y entonces Él tenía que juzgar como un juez justo el pecado, ¿correcto? Y si estamos nosotros no en el arca, perecemos, ¿no? Y a través de la historia, ¿no? Cuando después estaba Israel en el desierto y la serpiente de bronce, ¿no? Cuando les picaron las serpientes, hizo levantar Dios una serpiente y todo aquel que mirara es todo un símbolo también de la salvación. Dios buscando a través de los profetas, hermanos, la salvación. Cuando se fue el profeta Jonás, no quería ir a Nínive. No, ¿cómo va esa gente? Dios está buscando al perdido. Dios está buscando siempre salvar, hermanos. ¿Correcto? En el Antiguo Testamento lo vemos de una forma específica. Dios enviando profetas, Dios enviando mensajeros para el arrepentimiento, para que le crean a Dios. Después Dios busca a un hombre, Abraham, y lo prepara para que sea el padre de una nación escogida por Dios para llevar el mensaje de salvación a la humanidad. Pero este pueblo, como sabemos, lo rechazó, no quiso ser, ¿no? ¿Qué más vemos en la Biblia, hermanos? La cruz. En la Biblia aprendemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos para rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna. Lo vemos clarito en los evangelios. Este Jesús profetizado en el Antiguo Testamento da cumplimiento en los evangelios. Vemos que en él se cumplen todas las promesas. Vemos que en él se cumplen todas las profecías. Él es el Mesías que vino a morir y a rescatarnos muerte. Una vez más, Dios cumpliendo su promesa por amor y queriendo salvar a la humanidad. Y el Señor Jesús vino, se hizo presente, vivió, dándonos un ejemplo de vida, de cómo debemos de vivir, de cómo debemos andar, porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, así tenemos que ser. Entonces teníamos que aprender de Él. Y el Señor Jesús comienza a manifestar cómo quiere Él llevar. Él comienza a decir, el reino de los cielos se ha acercado, el mismo mensaje que Juan, ¿no? En Él se había acercado, arrepentíos, comienza Él a predicar el evangelio del reino, comienza Él a hablar a multitudes y a personas. De ahí que vamos a aprender cómo hacer un evangelismo, porque el Señor Jesús, por eso es que, hermanos, un paréntesis, este libro que les he bajado ahí, en la plataforma, por favor, me volví a perder. Ya. El plan maestro de la evangelización por el señor Robert Coleman. Por favor, léanlo porque ahí vas a conocer el plan maestro del Señor Jesús para el evangelismo, hermano. Tremendo. Es un lindo libro y te va a dar las pautas de cómo Él, en primer lugar, escoge, ¿no? El Señor Jesús escoge a un grupo de personas. El Señor Jesús, tú lo vas a ver, si bien predicó el Evangelio de Salvación, tanto a personas independientes como la mujer samaritana, como en masas cuando estaba ahí dando sus clases, sus lecciones en el Monte de los Olivos, él nunca se fue a, a los confines de la tierra. Él estuvo en Jerusalén, Samaria, Galilea, pero no lo vemos en Asiria, no lo vemos en el norte, más allá, por Galacia, no lo vemos. Pero ¿qué hizo él? Que esto es algo muy importante. Él preparó, él, como dicen las escrituras, escogió a los 12 en Lucas 16:13. Él escogió a 12 personas, los entrenó para que sean ellos los emisarios,
y ellos preparar a otros y otros, y así sucesivamente. Él nos dejó un ejemplo de lo que es el evangelismo. Ya lo vamos a ver más adelante en el curso, hermanos, pero vamos a ver cómo el Señor Jesús escoge a un grupo de personas. Estas personas las prepara, las entrena y las envía. Y eso es lo que estamos haciendo con este curso, hermanos. Esto es lo que su iglesia, mediante la encomienda de su pastor, está queriendo prepararlos a todos ustedes como si fueran sus discípulos. Tal vez no estén todos los hermanos conectados, pero todo este grupo que esté conectado en este grupo de la iglesia, del Instituto Bíblico, está siendo como los apóstoles del Señor Jesucristo. Tu pastor quiere que este grupo esté bien preparado, bien entrenado, para que tú puedas llevar las buenas a otros y tú prepares a otros, que esos otros, como dice Pablo, ¿no? Sean también preparadores. Y así es un círculo de producción. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. También estuvo asociado con ellos. El Señor Jesús estuvo mano a mano, les enseñaba, se preocupaba por ellos, los vigilaba, les entrenaba. En Mateo 28:20 le encontramos eso. También el Señor Jesús consagró a ellos, ¿correcto? Ellos se consagraron al Señor Jesús, estuvieron ahí dedicados a la obra, dejaron las redes y lo siguieron. Tú y yo, como miembros de la iglesia, que ahora el pastor está tratando de formar grandes evangelistas, hermano, debemos consagrarnos, debemos dejar, no te está pidiendo la iglesia que dejes tu trabajo, no te está pidiendo que dejes nada y te dediques a tiempo completo, porque de repente a tiempo completo no has sido llamado a ser un misionero a tiempo completo, pero sí está tratándote de prepararte, porque donde estés, en tu trabajo, en tu colegio, en tu familia, en donde vivas, donde estés, tienes que consagrar tu vida al Señor. Y una de las formas de manifestar esa consagración de mi vida al Señor es obedeciendo, predicando el Evangelio. ¿Ok? Que es lo que el Señor Jesús quiso con sus discípulos. Después el Señor Jesucristo les impartió, ¿no? Los juntó y les envió el Espíritu Santo para que tuvieran el poder y la fuerza de hacerlo. Tú también, yo también lo tengo, hermano. Entonces estamos equipados con el Espíritu y el poder que Dios nos da para poder llegar con el Evangelio, con poder. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y el poder lo tienes tú, yo y todos los miembros, hermano. También estuvo demostrándole. Jesús no solamente los envió, les enseñó, sino que él mismo demostró con su ejemplo cómo era lo que él quería, ¿no? Acercándose, conversándole, respetando la cultura. Él no llegó y dijo, no, así está mal, samaritano, así no se hace, ¿no? Habló, ¿no? Y entonces ellos veían el ejemplo del Señor Jesucristo. Otra cosa que hizo el Señor Jesús es delegar. Delegó. Ahora vayan ustedes. Una vez que aprendiste, una vez que hayas conocido el campo del evangelismo, cómo hacerlo, qué hacerlo, en qué momento, cómo, cuándo, dónde, anda, ve, nos va a mandar. El Señor Jesús los mandó primero de a dos en dos y después mandó a los 70, ¿no? Delegó, ¿no? Es un principio importante. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús lo supervisó, después vinieron y le dieron informe. Así, estuvimos aquí, estuvimos allá, esto pasó. Muy bien. Todo eso es el Señor Jesucristo, que al final también mandó a que reproducieran. Esto que te estemos hablando ahorita, hermano, lo vas a encontrar en el libro que te he dicho, por favor, que lo bajes y lo leas. Es interesante. Y entonces en la Biblia encontramos a este Jesús que murió en esta cruz, luego de dejar la enseñanza, luego de tener un grupo, de asignarlos, de encomendarlos, de darles el ejemplo, de delegar, de supervisarlos. Él cumple su función y muere en una cruz por nosotros, dando cumplimiento a las promesas del pacto y todo, y trayendo salvación. ¿Correcto? Y como dice la pregunta, ¿lo crees tú eso?
Sí. Después vemos también en la Biblia y aprendemos acerca de la fe. En la Biblia aprendemos que debemos depositar nuestra confianza en Jesús y en su obra como el único pago adecuado por nuestros pecados, ¿correcto? No tengo que hacer obras. Las obras son producto de mi salvación. No son obras para alcanzar salvación. La salvación, la obra, y se acuerdan, no sé si se acuerdan que vimos esto en Cristología. Cristo hizo una obra redentora en la cruz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Redención, reconciliación, sustitución y propiciación. Esa es la obra que Jesús dice al final, Padre, consumado es. Ahí no tiene que ver el hombre, no se le aplica nada. Ahí está la obra hecha, perfecta, lista para ser entregada por gracia y solamente a medida de que el hombre ponga la fe, que también es dada por Dios mediante la predicación, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. Y cuando la gente escucha el Evangelio, cuando la gente es mostrada en el Evangelio, el Espíritu Santo hace una iluminación y un convencimiento, es decir, que lo confronta con su vida. El hombre es inyectado por fe para poder aplicar su fe, y cuando aplico mi fe, ¿qué significa? Conocer, saber, querer, confiar y obedecer. Esa es la verdadera fe. La fe no es solamente decir, sí, 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 sé que eso existe. Ah, sí, sí, ese es bueno. No, la fe implica, la fe salvadora, hermanos, la fe que trae conmigo, que me trae a mí la gracia de la salvación, es una fe que tiene que ver con que conozco, con que creo, con que confío y con que obedezco. Me doy mi paso, digo, sí, Señor, tú eres mi Salvador. Y esa fe es la confianza en Jesús, absoluta, total, de Él, quién es Él y qué hizo por mí en la cruz. En la Biblia, vida. También vemos en la Biblia, hermanos, nos enseña en la Biblia, aprendemos que Jesús es el que da la vida eterna a aquellos que confían únicamente en Él, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna no significa, querido hermano, que vas a vivir para siempre. Vida eterna significa tener la vida de Cristo. Y tener la vida de Cristo, no la deidad, repito, sino la vida de Cristo en ti, es lo que te va a permitir vivir en presencia del Señor, en la eternidad, por los siglos de los siglos con Él. Vida eterna es la vida de Cristo, porque hay un pasaje que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero. Entonces la vida eterna es el conocer a Cristo. Conocer no solamente intelectual, repito, sino el conocer con intelectual, emocional y voluntariamente, y con la voluntad. Conocer en la intimidad al Señor Jesucristo es más allá que el intelectualismo, es más allá que profesar, decir conocer. Conocer a Jesús, la palabra conocer en la Biblia habla de intimidad. Esa intimidad, cuando yo lo conozco, tengo la vida de Cristo en mí. Y eso lo aprendo. ¿Pero cómo? Porque un día escuché el Evangelio. Porque un día el Señor habló, tocó mi corazón, me iluminó, me convenció y me vi que me estaba perdiendo como tú. ¿Y qué hiciste? Creíste en Él. Para solamente creer y ahora ser una persona que camina por ahí nomás y que me voy el domingo y que le doy gracias y oro por la comida. Si eso fuera solamente la salvación, entonces Dios nos hubiera llevado hace tiempo a su presencia. La vida que Dios nos ha dado es una vida separada, es un estilo de vida que entramos en una disciplina diferente para cumplir los propósitos de Dios. Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado para que conduciéramos, caminemos en lo que Él tiene. Nos vamos a caer, nos vamos a resbalar, pero tenemos que pararnos y seguir adelante. Y dentro de ese caminar está el llevar las buenas noticias
a otras personas, hermano. Por eso es que te estoy hablando de todos estos temas de la Biblia, porque en cada parte que hemos visto de Dios, mira, desde el primero, desde el Dios, desde el hombre, desde el pecado, desde la muerte que hemos visto, que Jesús es el único camino, la cruz del Calvario, todo conduce al plan de salvación del Señor Jesús, que murió para rescatarnos, hermano. Y yo tengo que poner, las personas tienen que aplicar su fe, la fe. ¿Pero cómo? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Cómo escucharán si no hay alguien que les diga? Ese eres tú, ese soy yo. Es cada uno de los hermanos que están comprometidos en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables ante Dios de cumplir este propósito de llevar las buenas noticias a otras personas, para que ellos también puedan tener su fe. Vida es la vida eterna, ya hemos visto. ¿Qué más aprendemos ahora en las Escrituras? Acerca de la iglesia. ¿Correcto? Muy bien, vimos a Cristo, la cruz, y ahora vemos algo espectacular, que Dios dijo en la declaración de Pedro, Pedro, sobre esta declaración voy a constituir mi iglesia del Señor. Entonces en la Biblia aprendemos que la iglesia es el organismo, no es una organización, por favor. No es un mero cuerpo, es un organismo espiritual porque tiene vida, es organismo porque tiene vida sobrenatural, constituido por todas las personas que han puesto su fe en Cristo, el cual es la cabeza del mismo. ¿Correcto? Entonces, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, es el organismo vivo en el cual Dios ahora va a querer, desear que nosotros como cuerpo de Cristo cumplamos la gran comisión, que cumplamos el papel que Él lo podía haber hecho, pero Él nos lo delegó, Él nos los delegó primero a los 12 y esos 12 tenían que delegar a otros y así sucesivamente. Y cuando vemos el libro de Hechos, vemos cómo se va multiplicando y multiplicando los creyentes con el cumplimiento de pronunciar y proclamar las buenas nuevas. Estas buenas nuevas, que ahora más adelante en el curso vamos a ver qué contiene cada cosa, hermanos. Pero nosotros como organismo espiritual somos los responsables ante Dios de llevar a cabo este propósito. Todos nosotros los creyentes. Ahora, no por nuestra cuenta, no porque ya se me ocurrió, sí, tengo que predicar el evangelio y me voy solo. No, Dios es un Dios de orden, hermanos. Como miembro de la iglesia, te exhorto, te animo en el nombre del Señor Jesús que despertemos, si es que no hemos estado muy despiertos, y que pongamos en nuestro corazón este deseo de cumplir la gran comisión por amor al Señor Jesús, por amor a los perdidos y porque se nos ha encomendado no como una alternativa, no como un tal vez, sino como una orden que viene desde lo alto, hermanos. La iglesia y su misión evangelizadora. El segundo punto que vamos a ver es acerca de la iglesia y su misión evangelizadora, hermanos. Pero quiero dejarlos aquí nomás, ¿no? Por hoy día, de una forma introductoria, hemos visto que quiero parar aquí en el punto de la iglesia. Entonces, resumiendo, hermanos, queridos hermanos de la iglesia Steamtown,
del Instituto Bíblico, Biblos. Te exhorto, te animo a que ahora que hemos visto, pues, ¿no? El propósito, que es la iglesia, que, que es Dios, que hemos visto en la Biblia, los aspectos de Dios y todo esto, creo que ya lo has sabido, creo que lo hemos visto anteriormente, pero es necesario empezar para dejar las bases fundamentales, que en la Biblia encontramos este gran deseo, este es el gran propósito del corazón de Dios, ¿correcto? El llevar a la humanidad a un estado de salvación. Muchos no lo van a hacer. Vamos a ver también el porqué de estas cosas más adelante. Pero es el deseo del corazón de que todos los hombres sean salvos. Hay varios pasajes que yo te podría mencionar, hermanos, como para terminar, creo que está aquí, por ejemplo, en Hechos 17:30, dice así, Pablo estaba en Atenas y habla y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Después tenemos también, hermanos, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4 dice, el cual está hablando de las instrucciones de la oración, el Señor Jesús. Vamos a leer desde el 3. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en segunda de Pedro 3:9, otro versículo que te voy a leer, perdón. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, es el deseo del Señor Jesús, de Dios, la salvación de los hombres. Pero también está en su corazón que va a juzgar algún día a la humanidad. Entonces, ¿tenemos conocidos? ¿Tenemos alguien en la vida que no está en Cristo? Esperemos que no. Y si hay alguien que tú conoces, que sea motivo para despertar y llevar el Evangelio a los hermanos. Muy bien, hermanos queridos, vamos a parar por el día de hoy. Muchas gracias por este tiempo. Por favor, léete el libro, léete la separata poco a poco, ¿ok? Es muy importante que vayas incrementando el conocimiento de este curso, hermanos queridos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.